Quinta edición del Glosario Podcastero y esta vez toca un término con la letra E. Y aunque suene algo muy simple, quiero centrarme en los episodios de los podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres entender mejor el mundo del podcasting? Te doy la bienvenida al podcast Al otro lado del micrófono, un espacio diario que realizo desde EOB Productora y en el que participo yo, Jorge Marín, donde charlo sobre todo el podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y consejos, todo ello en tu reproductor de podcast en apenas 10 minutitos cada día. Este capítulo llega a tus oídos gracias al apoyo de No es País para Enfermos. Durante años hemos presumido de tener la mejor sanidad del mundo, pero algo ha cambiado. Hoy las listas de esperas baten récords. Faltan más de 100.000 sanitarios contratados y 1 de cada 4 españoles ya tiene un seguro privado. ¿Qué le está pasando a nuestro sistema de salud? ¿Y por qué nadie parece capaz de arreglarlo? No es País para Enfermos es un podcast narrativo que investiga por qué la mejor sanidad del mundo está al borde del colapso. A través de historias de pacientes y sanitarios y del análisis de los expertos, explora asuntos como la avalancha de enfermos crónicos que se viene, el auge de la sanidad privada o la preparación para la próxima pandemia. Entre los entrevistados destacan Fernando Simón, que no necesita presentación, el exasesor de Obama Rafa Bengoa o Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Se trata de un documental sonoro que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro sistema de salud y qué se puede hacer para salvarlo si es que todavía estamos a tiempo de hacerlo. No es País para Enfermos. Escucha ya los 3 primeros episodios en iVoox o donde sea que escuches podcast. Hoy quiero hablaros de un término tan viejo en el entorno del podcasting como son los propios podcasts, y se trata de los episodios. Remarco la E porque es el motivo de esta edición del Glosario Podcastero. Creo que no hace falta explicar mucho en qué consiste un episodio, pero quiero hacerlo para detallar otros 2 conceptos que, aun siendo parecidos, no tienen mucho que ver con este concepto. Veréis, los episodios de un podcast son las entregas que tienen... Mira, entregas también con la letra E. Los episodios de un podcast son las entregas que tiene nuestro propio proyecto. O sea, cada uno de los archivos que escuchamos o vemos desde que empezamos a consumirlos y le damos a reproducir hasta que se termina y empieza otro episodio, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Creo que todos entendemos que un podcast debe tener X número de entregas o que cada temporada de un podcast está compuesta por X número de partes, pero tenía que explicarlo. Esto, en muchas ocasiones, que decimos muchas veces, voy a escuchar un podcast. Deberíamos quizás indicar que vamos a escuchar un episodio de un podcast, porque se trata de una parte de dicho proyecto. Al igual que voy a ver un capítulo de una serie, a veces decimos voy a ver una serie, ¿no? A menos que vayamos a consumir esa serie o un podcast de principio a fin, que esto solamente nos atrevemos los más valientes. Voy a tragarme un podcast entero, pues sí podría decir, voy a escuchar un podcast, ¿no? Toda la temporada de un podcast de golpe, ¡hala, pum! Pues hombre, esto no hay mucha gente que lo haga. Pero fuera de bromas, lo de voy a escuchar un podcast lo decimos todos. Hoy voy a escuchar un podcast sobre lo que sea. No voy a escuchar un episodio de un podcast sobre lo que sea. Eso, a veces lo decimos, pero lo habitual es decir voy a escuchar un podcast. O voy a consumir, voy a ver un podcast. Lo que pasa es que, lo creamos o no, todavía hay personas que entienden que haya podcast de un solo episodio. Y creedme que me he encontrado mucho porque me piden crear un podcast, algún cliente, y se trata de un solo episodio. Y ya, un podcast, un capítulo, una entrega. Vamos a ver, no está mal. Oye, ojalá y me salgan muchos y muchos clientes que quieran un solo podcast. Pero, claro, crear un feed, configurar todas las plataformas, diseñar los logos del podcast, las descripciones, todo eso para un solo capítulo... Pues digamos que este formato no está pensado para que sea un proyecto tan cortito, de una sola entrega. Vamos, a mí ya un podcast de 6 episodios me parece cortísimo, imaginad un podcast de un solo episodio. Y los hay, creedme que los hay. Esto por un lado, ¿no? Diferenciar entre episodios de podcast como tal, a la hora de referirnos a ellos, ¿no? Y por otro lado, aunque yo aquí no soy el más indicado para hacer esta diferenciación, deberíamos separar los términos capítulos como sinónimo de episodios. Por eso
es el motivo principal de este capítulo. Y esto yo lo hago mucho, voy a intentar solucionarlo, voy a empezar a acostumbrarme a no hacer esta distinción, o mejor dicho, a hacer esta distinción entre episodios y capítulos, porque los capítulos o chapters en inglés son las diferentes secciones dentro de un mismo episodio. Digamos que esto se entiende mucho mejor en podcasts largos o en libros, que cada libro o cada podcast tiene sus propios capítulos, ¿no? En este caso aquí no diferencio estos capítulos, esto se lo he oído también a Emilcar con su Emilcar Daily, porque claro, aquí hablamos de podcasts de 10 minutos o episodios de 10 minutos en los que cada entrega se centra en una herramienta, en una noticia, en un concepto como hoy, pero sí que lo podríamos encajar mejor en un episodio de un podcast largo en el que tengamos diferentes secciones o bloques donde participan los diferentes componentes o donde escuchemos la sección de comentarios, en fin, ya me entendéis. Ahí podemos separar muy bien un capítulo de otro dentro de un mismo episodio. Ahí está la diferencia entre un episodio y un capítulo. Aunque yo muchas veces he utilizado esto como sinónimos, no debería ser así. Quizás podríamos utilizar otro sinónimo entre capítulo y sección para que entendierais mejor esa referencia, ¿no? Y esto de los episodios y capítulos, yo preveo que se va a tomar un poquito más en serio cuando plataformas como Spotify o Apple Podcast comiencen a impulsar estas opciones, porque de hecho ya lo hace Spotify gracias a su inteligencia artificial y precisamente lo va a comenzar a hacer la empresa de Cupertino, Apple Podcast, mejor dicho, según un correo que enviaron hace unos días y que decía lo siguiente: a lo largo de este año optimizaremos la experiencia de los enlaces y capítulos de los episodios en Apple Podcast. Podrás añadir capítulos, veis aquí la diferencia. Dicen optimizaremos la experiencia de los enlaces y capítulos de episodios. Aquí ya tenemos la primera diferenciación, capítulos de episodios en Apple Podcast. Podremos añadir capítulos en Apple Podcast de forma más sencilla a través de las notas de tu episodio o de tu canal RSS. También mejoraremos la visualización de ciertos enlaces. Los enlaces con marca temporal te permiten enlazar. Bueno, esto no tiene nada que ver con el tema de hoy, es que van a poner como una especie de banners en su aplicación y lo que sí que tiene que ver con los capítulos y episodios es que dicen que si no proporcionamos capítulos para los programas que actualmente hablan solamente de programas en inglés, los van a crear automáticamente a partir de la transcripción y los mostrarán en los episodios. Además, como parte de una versión beta limitada solamente para episodios en inglés, podremos crear automáticamente enlaces a otros programas de Apple Podcast mencionados en tu episodio. Puedes gestionar la configuración de estas funciones, incluida la opción de desactivarlas en Apple Podcast Connect. Como parte de esta mejora, hemos autorizado, en fin, una serie de términos y condiciones que tenemos que aceptar los creadores de podcast. Antes de nada, que nadie se asuste que aunque vayan a generar estos capítulos de los podcasts automáticamente, como ya hace Spotify, Apple Podcast lo va a comenzar a hacer en inglés. De momento, ojo, pero cuando llegue el turno al español y a otros idiomas, todo esto lo vamos a poder desactivar si es que no nos gusta. Pero también conviene avisar de que hay formas manuales de marcar estos capítulos dentro de los episodios en nuestros propios MP3 y no depender de estas herramientas que empiezan a incluir las propias plataformas de podcast. Hay formas de marcar estos capítulos, estas secciones dentro del propio feed de nuestro podcast gracias al Podcasting 2.0. Pero lo que tenemos que tener claro para aprender a utilizar estas nuevas opciones es la diferencia entre podcast, episodios y capítulos, que al final me he ido un poco por los cerros, me he centrado más en los capítulos que en los episodios y he dejado la letra E de los episodios un poquito de lado, ¿no? Pero quería aprovechar esta edición del Glosario Podcastero y esta novedad, tanto de Spotify como de Apple Podcast, para explicaros qué es un episodio realmente y qué lo diferencia de un capítulo. Así que cada vez que me escuchéis referirme a un capítulo cuando quiero hablar de un episodio, me podéis enviar una colleja virtual. Podéis consultar todos los detalles sobre el tema que he traído hoy en las notas del episodio y en la web, como no, al otro lado del micrófono.com, donde también voy a dejar el podlink a No es País para Enfermos, el patrocinador que me acompaña esta semana. Será en la web, al otro lado del micrófono.com, donde podréis encontrar todos los episodios anteriores organizados, casi caigo, todos los episodios anteriores organizados por fecha, los enlaces al canal de Telegram y al grupo de WhatsApp y todas las formas de apoyar este proyecto, desde suscribiros a la newsletter de OV Productora, Podcasting por escrito, hasta aportar
vuestras pequeñas dosis de cafeína virtual mediante Ko-fi o incluso patrocinar los próximos episodios de Al Otro Lado del Micrófono. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.